Hay algo que nadie te ha explicado con claridad, y es esto. Ciertos momentos en tu vida solo funcionan cuando estás completamente solo. No hay fórmula secreta, no hay ritual complicado, no hay un maestro que tenga que guiarte. Solo tú, el silencio y una decisión que tomas sin testigos. Y eso, precisamente eso, es lo que lo cambia todo. Vivimos en una era en la que compartimos absolutamente todo: el desayuno, los pensamientos, los logros, los fracasos, los planes, los sueños. Existe una presión cultural enorme para hacer pública cada parte de nuestra vida, como si un momento que no se comparte no hubiera ocurrido realmente, como si necesitáramos la aprobación de los demás para validar nuestra propia experiencia. Pero hay una verdad profunda que la mayoría de las personas ignora. La energía más poderosa que existe en tu vida se activa en el silencio, lejos de las miradas, lejos de los comentarios, lejos de las opiniones. Se activa cuando nadie está mirando. Piensa en las personas que más admiras, las que han construido algo real, las que han transformado su realidad de maneras que parecen casi milagrosas. Si pudieras ver el interior de su vida cotidiana, te darías cuenta de que hay una parte de ellas que jamás mostraron al mundo mientras estaban construyendo. Había algo que hacían en la intimidad, algo que guardaban, algo que no contaban. Y ese silencio no era modestia ni secretismo sin razón. Era protección, era sabiduría, era el entendimiento instintivo de que ciertas energías necesitan oscuridad para germinar, igual que una semilla no florece bajo la luz del sol hasta que primero ha crecido en la tierra, invisible, en silencio, sin que nadie la vea. Voy a hablarte de algo que hiciste una sola vez, o quizás nunca, y que tiene el poder de cambiar completamente la dirección de tu vida. No es una técnica complicada, no requiere dinero, ni conocimientos especiales, ni contactos, ni talento extraordinario. Solo requiere que estés dispuesto a hacerlo en soledad total y a no contárselo a nadie, al menos no de inmediato. Porque la urgencia de contar lo que haces en privado es exactamente lo que le quita la fuerza a esa acción. Existe un fenómeno psicológico que los investigadores han estudiado durante décadas y que la mayoría de las personas experimenta sin entender. Cuando le cuentas a alguien un objetivo que tienes, algo sucede en tu cerebro que hace que ese objetivo pierda fuerza. Tu mente, al recibir la reacción del otro, al sentir la aprobación o el elogio por simplemente haber anunciado algo, ya registra una pequeña sensación de logro. Y esa sensación de logro reduce la motivación real para actuar. No es una teoría abstracta, es fisiología, es química cerebral. Tu cerebro no distingue bien entre anunciar que harás algo y realmente hacerlo, especialmente cuando obtienes una respuesta positiva del entorno. El problema es que el entorno celebra el anuncio, pero la realidad solo responde a la acción. Entonces lo primero que vas a entender hoy es esto. Hazlo en silencio, hazlo sin anunciarlo, hazlo sin la necesidad de que alguien lo sepa, lo celebre, lo entienda o lo apruebe. Porque la energía que construyes en ese silencio es tuya, completamente tuya, y nadie puede tocarla, nadie puede contaminarla con sus dudas, con sus miedos, con su incredulidad o con su envidia. Y envidia existe, aunque venga disfrazada de comentarios bienvenidos, de preguntas aparentemente inocentes, de consejos que nadie te pidió. Hay personas en tu vida que no quieren tu fracaso de manera consciente. No son malas personas. Pero inconscientemente, cuando escuchan tus planes, cuando saben lo que estás construyendo, algo en ellas se activa. Algo que las hace cuestionar, que las hace dudar, que las hace proyectar sobre ti sus propios miedos y limitaciones. Y ese proyector es tan sutil que ni ellas mismas lo notan. Solo tú lo sientes, horas o días después de haber contado tu secreto, cuando de pronto esa llama que tenías encendida parece un poco más pequeña, un poco menos brillante, un poco más frágil. Eso no es coincidencia. Eso es el efecto real de haber compartido prematuramente lo que debía haberse guardado. Así que la primera práctica que te propongo es simple y poderosa. La próxima vez que tengas un deseo genuino,
una meta que te emocione, un cambio que quieras hacer en tu vida, no lo digas. Guárdalo. Déjalo vivir en ti durante un tiempo. Aliméntalo con tus acciones, con tu esfuerzo, con tu fe silenciosa. Y cuando ya sea real, cuando ya sea visible, cuando ya tenga forma en el mundo, entonces, si quieres, compártelo. Pero para entonces ya no necesitarás la validación de nadie, porque el resultado hablará por sí mismo. Ahora quiero que pensemos juntos en algo más profundo, porque esto no se trata solo de guardar secretos sobre metas o proyectos. Esto se trata de entender que hay una dimensión interior tuya que solamente se expande en la soledad. Hay partes de ti que no pueden crecer a la vista de los demás. Hay procesos internos que necesitan privacidad para completarse. Y cuando aprendes a respetar esa necesidad, cuando aprendes a entrar en esa soledad sin miedo y sin vergüenza, comienzas a descubrir una versión de ti mismo que probablemente nunca habías conocido. La mayoría de las personas le tiene miedo al silencio, le tiene miedo a estar sola, le tiene miedo a ese momento en que no hay nada afuera que distraiga, en que no hay pantallas, no hay ruido, no hay conversaciones, no hay notificaciones, porque en ese silencio aparece algo. Aparecen pensamientos que normalmente evitamos, aparecen emociones que hemos enterrado, aparece la voz interior que hemos ignorado durante meses, a veces durante años. Y esa voz dice cosas que nos incomodan, que nos cuestionan, que nos piden cambios que no estamos seguros de querer hacer. Pero aquí está la paradoja. Ese malestar inicial que sientes cuando te quedas solo con tus pensamientos no es una señal de que algo está mal. Es exactamente lo contrario. Es la señal de que algo está vivo dentro de ti. Es la señal de que hay energía reprimida, de que hay verdades que esperan ser reconocidas, de que hay un potencial que no has tocado todavía. El malestar no es el problema. El malestar es la puerta. Y hay algo que sucede cuando decides cruzar esa puerta. Cuando decides sentarte con el silencio. Cuando decides dejar que esos pensamientos y emociones aparezcan sin huir de ellos, sin ahogarlos en ruido o en distracciones. Lo que sucede es que tu mente, que estaba tan ocupada reaccionando al mundo exterior, finalmente tiene espacio para comenzar a trabajar a tu favor. Finalmente puede procesar, ordenar, crear conexiones que antes eran imposibles porque el ruido constante del exterior no dejaba espacio para la claridad. Las grandes ideas no llegan en el medio de las reuniones ruidosas. Las grandes decisiones no se toman en el caos. Las revelaciones más importantes de tu vida, esas que cambian el curso de todo, llegan en los momentos más tranquilos, en el silencio de la madrugada, en una caminata solitaria, en ese instante entre el sueño y la vigilia cuando la mente está relajada y receptiva. Esos momentos no son accidentales. Son el resultado de haber creado espacio para ellos. Entonces, la segunda práctica que quiero que consideres es esta. Dale a tu soledad el respeto que merece. No la llenes de inmediato con el teléfono, con la televisión, con música de fondo constante, con llamadas innecesarias. Deja que existan momentos en tu día, aunque sean pequeños, en los que simplemente estés contigo mismo sin hacer nada, sin producir nada, sin consumir nada, solo siendo, solo respirando, solo escuchando hacia adentro, porque en esos momentos algo se calibra. Tu sistema nervioso descansa, tu intuición se agudiza, tu claridad regresa y empiezas a tomar decisiones desde un lugar mucho más sabio, mucho más alineado con lo que realmente eres y con lo que realmente quieres. Quiero contarte algo sobre el poder de los actos invisibles. Los actos que realizas cuando nadie te está observando tienen un peso diferente al de los actos que realizas a la vista de los demás. Cuando haces algo bueno, algo generoso, algo valioso, sin que nadie lo sepa, sin que haya aplausos ni reconocimiento, estás desarrollando un músculo interno que es extraordinariamente poderoso. Ese músculo se llama integridad. Y la integridad verdadera, la que vale algo, no se construye en los momentos en que todo el mundo te está mirando. Se construye exactamente en los momentos en que nadie lo hace.
Piensa en el momento en que encuentras dinero en la calle y nadie te vio. Lo que haces en ese instante revela quién eres en realidad. Piensa en el momento en que tienes la oportunidad de decir algo hiriente sobre alguien que no está presente. Lo que dices o lo que eliges no decir revela tu carácter con una claridad que ninguna actuación pública puede igualar. Piensa en el momento en que puedes tomar un atajo que nadie notaría, que evitaría el esfuerzo real, que te daría el resultado sin el trabajo. Lo que decides en ese instante define lo que eres más allá de cualquier imagen que proyectes al mundo. Y aquí viene algo que muy pocas personas entienden realmente. El universo, la vida, la realidad, como quieras llamarla, no responde a tu imagen pública. Responde a quien eres en privado. Responde a lo que piensas cuando nadie escucha. Responde a cómo te tratas a ti mismo cuando estás solo. Responde a la calidad de tu energía cuando no hay nadie que la juzgue. Y esa respuesta se manifiesta en los patrones de tu vida, en las oportunidades que aparecen o que desaparecen, en la calidad de tus relaciones, en el nivel de abundancia que logras sostener. Por eso es tan importante lo que haces a solas. Por eso es tan poderoso lo que decides en privado. Porque esas decisiones, esos actos invisibles, esos pensamientos que nadie más puede escuchar, son la verdadera sustancia de lo que estás construyendo. Son los cimientos. Y los cimientos no se ven desde afuera, pero son los que determinan si el edificio se queda de pie o se derrumba. Hay una práctica que muchas personas han descubierto en su búsqueda personal. Una práctica que parece pequeña, pero que tiene consecuencias enormes en la manera en que la vida responde. Louise Hay fue una de las voces que más claramente articuló este principio. La forma en que te hablas a ti mismo cuando estás solo, el diálogo interno que nadie más escucha, es la programación más poderosa que existe en tu realidad. No lo que dices en público, no lo que muestras en las redes, no lo que afirmas con entusiasmo delante de los demás. Lo que te dices a ti mismo en el silencio de tu mente, especialmente en los momentos de duda, especialmente en los momentos de dolor, especialmente en los momentos en que nadie te está mirando y por lo tanto no hay ninguna razón para fingir. Y lo que la mayoría de las personas descubre cuando prestan atención a ese diálogo interno es algo inquietante. Es que se hablan a sí mismas con una dureza que nunca usarían con otra persona. Se llaman fracasadas, tontas, incapaces, indignas. Se recuerdan constantemente sus errores, sus limitaciones, sus miedos, sus vergüenzas. Se comparan desfavorablemente con todo el mundo. Y luego se preguntan por qué la vida parece resistirse a mejorar, por qué los esfuerzos no producen los resultados esperados, por qué hay una sensación persistente de que algo no encaja. La respuesta no está afuera, está en ese momento privado, en ese diálogo que nadie más escucha, en esa manera en que te tratas a ti mismo cuando no hay audiencia. Porque tú eres tu propia audiencia más importante. Y si esa audiencia, si tú mismo, recibe constantemente mensajes de incompetencia, de falta de valor, de limitación, tu sistema entero, tu mente, tu cuerpo, tu comportamiento, se organiza para confirmar esa narrativa. Entonces, una de las prácticas más poderosas que puedes hacer a solas, la que nadie tiene que ver, la que no necesitas anunciar ni explicar, es cambiar ese diálogo. No de golpe, no de manera forzada, no con una positividad falsa que no sientes, sino gradualmente, con honestidad, con paciencia, con la misma gentileza que usarías con alguien a quien amas. Empieza por notar cuando el diálogo interno es destructivo. Empieza por interrumpirlo, no suprimirlo, sino reconocerlo y cuestionarlo. Pregúntate, ¿es esto verdad? ¿Es esto útil? ¿Le diría esto a alguien que amo? Y si la respuesta es no, elige diferente. Esto no es sencillo al principio. Años de patrones no se deshacen en un día. Pero la constancia en privado, la disciplina del diálogo interno cuando nadie te está observando, produce cambios que eventualmente se vuelven visibles en el exterior. No porque hayas actuado de manera diferente hacia el mundo, sino porque cuando cambias la manera en que te tratas a ti mismo,
automáticamente comienzas a atraer tratamientos diferentes de los demás. Tu energía cambia, tu presencia cambia, lo que proyectas cambia, y la vida que te devuelves la vida que construyes desde adentro. Existe un tipo de valentía que raramente se celebra, y sin embargo es uno de los actos más transformadores que una persona puede realizar. Es la valentía de enfrentar, completamente sola, algo que le produce miedo o incomodidad, sin apoyarse en nadie, sin buscar que alguien la acompañe, sin esperar permiso o validación. Solo ella misma, frente a aquello que teme, decidiendo hacerlo de todas formas. Cuando haces eso, cuando te enfrentas a tu propio miedo en soledad, algo fundamental cambia en tu interior. Tu cerebro registra la experiencia de manera diferente a cuando tienes apoyo externo. Porque cuando tienes a alguien al lado, una parte de tu seguridad viene de afuera. Y eso no es malo, el apoyo es valioso, la conexión es valiosa. Pero hay algo que solo ocurre cuando lo haces solo. Cuando lo haces solo, la victoria es completamente tuya. La superación es completamente tuya. Y el cerebro lo sabe. Tu sistema nervioso lo registra, y ese registro se convierte en una nueva creencia sobre ti mismo que ningún libro, ningún mentor, ningún discurso motivacional pudo haberte dado. Porque la viviste, la experimentaste en carne propia, en soledad, sin testigos. Piensa en los momentos de tu vida en que te has sentido más fuerte. Los momentos de los que te sientes más orgulloso. Probablemente, muchos de ellos no tienen una audiencia. Son momentos privados. El día que decidiste algo difícil y lo sostuviste. El día que te caíste y te levantaste sin que nadie te viera. El día que perdonaste algo que no tenías que perdonar y nadie supo que lo hiciste. El día que elegiste hacer lo correcto aunque nadie te estaba mirando. Esos momentos son los que construyen la roca sobre la que está parada tu identidad. Y todos ellos tienen algo en común. Ocurrieron en privado. Ahora quiero que pensemos en algo que a muchas personas les cuesta mucho trabajo entender, y es la diferencia entre privacidad y secretismo. Guardar algo para ti mismo, proteger tus procesos internos, no compartir prematuramente tus sueños o tus prácticas personales, no es lo mismo que vivir en el secreto por vergüenza o por miedo a ser juzgado. La privacidad viene de la fuerza. El secretismo viene del miedo. Y esa diferencia es fundamental. Cuando proteges algo en privado desde la fuerza, lo haces porque entiendes el valor de ese proceso, porque respetas la energía que estás construyendo, porque sabes que no todo necesita ser compartido para ser real. Cuando lo guardas en secreto desde el miedo, lo haces porque temes el juicio, porque te avergüenzas, porque sientes que si alguien lo supiera, pensaría menos de ti. La primera actitud te fortalece. La segunda te encierra. Entonces la pregunta importante no es qué guardas, sino desde dónde lo guardas. ¿Estás eligiendo el silencio desde tu poder personal? ¿Desde la claridad de que ese proceso te pertenece y no necesita validación externa? ¿O estás guardando el silencio desde la vergüenza, desde el miedo al rechazo, desde la convicción de que si los demás supieran lo que haces o lo que piensas en privado, te rechazarían? Esa distinción, cuando la clarificas, te da una libertad enorme, porque te permite elegir conscientemente qué compartes y qué guardas, sin culpa, sin conflicto, sin la necesidad de justificarte ante nadie. Hay una dimensión de esta práctica que quiero explorar con más profundidad, y es la del poder de las intenciones privadas. No las metas escritas en el cuaderno de planificación que luego compartes en un grupo. No los propósitos de año nuevo que anuncias en las redes sociales. Las intenciones que formulas en total privacidad, que guardas en el silencio de tu corazón, que alimentas con tu atención sin que ningún ojo externo las toque. Esas intenciones tienen una calidad diferente. Cuando una intención existe solo en tu interior, sin haber pasado por el filtro del lenguaje compartido, sin haber sido expuesta a las reacciones de los demás, permanece en su estado más puro. Permanece conectada directamente con lo que tú deseas en esencia,
sin la distorsión que inevitablemente ocurre cuando tratamos de explicar algo interno usando palabras hacia el exterior. Porque las palabras simplifican, las palabras traducen, y en esa traducción se pierde algo, a veces lo más importante. Una intención guardada en silencio también te obliga a ser honesto contigo mismo de una manera que las intenciones públicas no lo hacen. Cuando anuncias algo al mundo, hay una presión social que empieza a operar. La gente espera resultados, la gente pregunta, y esa presión puede hacer que continúes en un camino que ya no sientes solo porque lo anunciaste, que sostengas una meta que en realidad ya no quieres solo porque retirarte públicamente te parece vergonzoso. Cuando la intención es solo tuya, tienes la libertad de ajustar, de cambiar de dirección, de evolucionar sin tener que dar explicaciones a nadie. Y esa libertad es extraordinariamente valiosa. Pienso en cuántas personas siguen en relaciones, trabajos, proyectos, caminos de vida que ya no les corresponden, simplemente porque los anunciaron públicamente, y retirarse significaría admitir frente al mundo que cambiaron de opinión. Cuánta energía desperdiciada en sostener apariencias, en justificar decisiones pasadas, en mantener coherencia con una versión de nosotros mismos que ya no existe. Y todo porque la intención fue pública desde el principio. La privacidad te da agilidad. Te da la capacidad de responder a lo que es verdad en ti ahora mismo, no a lo que dijiste que harías hace 6 meses. Y en un mundo que cambia tan rápido, en una vida interior que también evoluciona constantemente, esa agilidad no es un lujo, es una necesidad. Quiero hablarte ahora de algo que pocas personas se atreven a hacer en soledad: el llanto. El llanto real, profundo, sin testigos, sin tener que moderar la intensidad para no asustar a nadie, sin tener que explicar por qué lloras o qué exactamente te duele. El llanto que ocurre cuando estás completamente solo y finalmente dejas que todo lo que has estado sosteniendo se suelte. La sociedad tiene una relación muy complicada con el llanto. A los hombres se les enseña desde pequeños que llorar es debilidad. A las mujeres se les enseña que llorar en público es demasiado, que incomoda, que es inapropiado en ciertos contextos. Entonces terminamos construyendo presas internas, lugares donde almacenamos el dolor no procesado, la tristeza no liberada, el duelo no completado. Y esas presas, con el tiempo, generan una tensión interna enorme que se manifiesta de las maneras más inesperadas. En la irritabilidad sin causa aparente, en el cansancio crónico, en la sensación de entumecimiento emocional, en la incapacidad de sentir alegría genuina. Cuando estás solo y te permites llorar, cuando dejas que el llanto venga sin resistencia, sin juzgarlo, sin apresurarte a que se acabe, algo fisiológico y emocional ocurre. Tu sistema nervioso parasimpático se activa. Las hormonas del estrés se procesan. El cuerpo libera lo que ha estado sosteniendo. Y después, siempre después, hay una claridad, una calma, una ligereza, como si hubiera espacio donde antes había peso. El llanto en privado no es debilidad, es una de las formas más poderosas de autorregulación que existe, y solo puede suceder completamente cuando estás solo, cuando no tienes que preocuparte por cómo se ve, cuando no hay nadie que necesite ser protegido de tu dolor, cuando simplemente puedes ser humano, completo, con toda la complejidad que eso implica. Pero hay más cosas que solo ocurren plenamente en la soledad. Hay conversaciones que tienes contigo mismo en esos momentos, reflexiones que surgen, preguntas que nunca te habías hecho, respuestas que aparecen desde un lugar que no sabías que existía. La soledad, cuando se habita con presencia en lugar de escapar de ella, se convierte en el espacio más fértil de tu vida interior. Es donde te encuentras contigo mismo de verdad, sin máscaras, sin roles, sin la versión de ti que le muestras al mundo. Porque todos llevamos múltiples versiones de nosotros mismos. La versión que somos con nuestra familia de origen, la versión que somos con los amigos, la versión profesional, la versión en pareja, la versión en público. Y todas esas versiones son reales. Todas tienen partes genuinas de quienes somos, pero ninguna de ellas es la totalidad.
La totalidad solo aparece en la soledad. Cuando no hay ningún contexto social que defina cuál versión corresponde, cuando no hay ningún rol que representar, cuando simplemente eres tú, sin más. Y cuando te encuentras con esa totalidad, cuando te sientas con esa versión completa de ti mismo, sin juzgarla, sin querer cambiar rápidamente las partes que no te gustan, algo muy poderoso ocurre. Te conoces de verdad. Y conocerte de verdad es el fundamento de todo lo que quieres construir. Porque no puedes construir nada sólido sobre un desconocimiento de ti mismo. No puedes tomar decisiones verdaderamente sabias si no sabes quién eres, más allá de los roles que desempeñas. Existe una práctica antigua que ha regresado con mucha fuerza en los últimos años y que millones de personas en el mundo están redescubriendo. Es la práctica de escribir en privado. No escribir para publicar, no escribir para compartir, no escribir para que alguien más lo lea y lo aprecie. Escribir solo para ti mismo, en un cuaderno que solo tú abres, en páginas que nadie más verá, con una honestidad que solo es posible cuando no hay audiencia. Hay algo que ocurre cuando la mano se mueve sobre el papel y las palabras salen sin filtro, sin la censura que automáticamente aplicamos cuando sabemos que alguien va a leer lo que escribimos. Los pensamientos que creíamos que no podíamos tener, que nos parecían demasiado oscuros, demasiado confusos, demasiado inmaduros para decirlos en voz alta, de repente tienen espacio. Y al tener espacio, al poder existir en el papel sin consecuencias, algo sucede con ellos. Pierden su poder de perturbación. Se organizan. Se convierten en información útil sobre lo que realmente está pasando en tu interior. Muchas personas que han adoptado esta práctica de escribir en privado de manera consistente reportan algo sorprendente, que con el tiempo empiezan a conocerse de maneras que nunca esperaban. Empiezan a ver patrones en sus pensamientos, en sus reacciones, en sus miedos. Empiezan a entender por qué ciertos contextos les producen ciertos estados emocionales. Empiezan a tener acceso a una sabiduría interna que siempre estuvo ahí, pero que nunca habían podido escuchar porque el ruido del exterior era demasiado constante. Y lo más interesante de todo es que esta práctica no tiene que ser elaborada ni perfecta. No tienes que escribir con buena prosa ni con pensamientos bien articulados. Puedes escribir mal. Puedes escribir cosas contradictorias. Puedes escribir solo palabras sueltas si es lo que sale. El valor no está en la calidad de la escritura. Está en el acto de dar espacio a lo que vive en tu interior. En el acto de tomarte a ti mismo lo suficientemente en serio como para escucharte, aunque sea a través de la pluma. Ahora quiero que pensemos en algo que sucede específicamente en la oscuridad, en la noche, en esas horas que pertenecen solo a ti cuando la mayoría del mundo duerme. Esas horas tienen una calidad diferente. El silencio es más profundo. Las distracciones son mínimas y algo en tu mente y en tu cuerpo se relaja de una manera que difícilmente ocurre durante el día, cuando hay obligaciones, cuando hay personas, cuando hay demandas constantes sobre tu atención. Muchas de las personas que han tenido cambios profundos en su vida describen haber vivido momentos de claridad o de decisión importantes en esas horas nocturnas. No de manera dramática, no con visiones o revelaciones sobrenaturales, sino de la manera más simple. Quedarse despierto con sus propios pensamientos, en silencio, sin hacer nada en particular. Y de pronto, saber algo que antes no sabían. Ver con claridad algo que antes estaba nublado. Sentir una certeza sobre un camino que antes parecía imposible de elegir. Esas horas son un regalo, aunque a veces se sientan como una tortura, especialmente cuando el insomnio viene cargado de preocupaciones. Pero incluso en esos momentos, incluso cuando los pensamientos son difíciles, hay algo que puedes hacer. En lugar de luchar contra el insomnio, en lugar de girar y girar en la cama con ansiedad, puedes usarlo. Puedes convertirlo en un espacio de reflexión, de imaginación, de contacto contigo mismo. No tienes que resolver nada en esas horas. No tienes que llegar a conclusiones ni tomar decisiones. Solo tienes que dejar que los pensamientos vengan y se vayan, observarlos sin aferrarte a ellos.
sin luchar contra ellos, y confiar en que algo en ese proceso tiene valor aunque no lo puedas medir inmediatamente. Hay otra cosa que quiero decirte sobre los actos privados, los actos que haces cuando nadie te mira, y es esto: tienen una capacidad extraordinaria de conectarte con tu propósito, con aquello para lo que sientes que realmente estás aquí. Porque cuando nadie te está observando, no hay ninguna razón para pretender. No hay ninguna razón para hacer lo que se supone que tienes que hacer, para seguir el guión que el mundo espera de ti. Y en esa ausencia de expectativas externas, a veces aparece algo sorprendente, lo que realmente quieres hacer, lo que realmente te importa, lo que harías si no hubiera ningún ojo externo juzgando, comparando, aprobando o desaprobando. Presta atención a cómo usas tu tiempo cuando estás completamente solo y no tienes ninguna obligación inmediata. ¿Hacia dónde va tu atención de manera espontánea? ¿Qué proyectos retomas? ¿Qué libros abres? ¿Qué problemas te encuentras pensando aunque nadie te lo haya pedido? ¿Qué preguntas te hacen perder la noción del tiempo? Esos son señales. Son pistas sobre lo que tu vida está tratando de decirte, sobre la dirección en la que tu energía fluye de manera más natural. Y esas señales solo son visibles en la soledad, porque en la presencia de los demás, nuestra atención inevitablemente se modifica por sus expectativas, por sus intereses, por la dinámica social que siempre opera aunque no lo notemos. Quiero hablarte de la gratitud secreta, porque creo que es una de las prácticas más subestimadas y más poderosas que existen. La gratitud que expresas públicamente, la que publicas, la que anuncias, tiene valor. No lo niego, pero tiene una pequeña cantidad de ego mezclada. La necesidad de que los demás sepan que eres una persona agradecida, que tienes una actitud positiva, que practicas la gratitud. Y ese ego, aunque sea pequeño, cambia ligeramente la naturaleza del acto. La gratitud que sientes y que expresas en total privacidad, sin ningún testigo, sin ninguna red social que la registre, sin nadie que pueda validarla, es de una pureza diferente. Es gratitud sin agenda. Es gratitud que existe por sí misma, sin ninguna otra función que la de conectarte genuinamente con el reconocimiento de lo que tienes. Y esa gratitud pura tiene un efecto en tu sistema que es difícil de describir, pero que quien lo ha experimentado reconoce inmediatamente. No tiene que ser un ritual elaborado. Puede ser un momento cualquiera del día en que te detienes, en privado, sin anunciarlo, y simplemente reconoces algo bueno en tu vida. Algo concreto, algo real, algo que en ese momento puedes tocar o ver o sentir. Y dejas que ese reconocimiento sea real, que no sea un ejercicio mental, sino una experiencia emocional genuina. Eso es todo. Pero hacerlo de manera consistente, en privado, sin esperar reconocimiento por hacerlo, transforma gradualmente el tono emocional desde el que percibes tu vida. Existe también algo que podríamos llamar las decisiones invisibles. Son las decisiones que nadie sabe que tomaste, que no cambian nada visible en el exterior, pero que te cambian por dentro de manera profunda. La decisión de no decir algo hiriente, aunque tenías el derecho y la oportunidad. La decisión de no responder a la provocación, aunque podías hacerlo. La decisión de dejar ir algo que tenías perfectamente derecho de retener. La decisión de pensar bien de alguien cuando todas las evidencias te invitaban a pensar lo peor. La decisión de no vengarte cuando haberlo hecho hubiera pasado completamente desapercibido. Esas decisiones son invisibles hacia afuera, pero hacia adentro son monumentales. Cada una de ellas es una elección sobre quién quieres ser. Y dado que nadie las vio, dado que no hay ningún aplauso externo que te haya recompensado, son las más honestas. Son las que más fielmente reflejan tus valores reales. Son las que más contribuyen a la construcción de una identidad sólida, a una autoestima que no depende de lo que los demás dicen sobre ti, sino de lo que tú sabes sobre ti mismo. Y aquí hay algo que merece ser dicho con toda claridad. La autoestima genuina, la que no se desmorona en los momentos de crisis, la que no necesita validación externa constante para mantenerse, se construye exactamente de esta manera.
No se construye con logros públicos, ni con reconocimientos, ni con seguidores, ni con el aplauso de los demás. Se construye con esas decisiones invisibles, con esos actos privados que nadie más ve, con esa coherencia entre lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que haces cuando estás completamente solo. Porque la persona que eres cuando nadie te mira es quien realmente eres. No la persona que muestras cuando hay una audiencia. No la mejor versión curada que compartes en el mundo. La persona que decide, que actúa, que piensa en la privacidad de su vida interior. Esa es la persona real. Y cuando esa persona real comienza a actuar con integridad, cuando comienza a tomar decisiones que la enorgullecen incluso sin testigos, algo en el tejido de su realidad comienza a cambiar. Hablemos de algo concreto que puedes hacer hoy mismo, a solas, sin contárselo a nadie. Algo que parece pequeño pero que tiene consecuencias que se extienden mucho más allá de lo que puedes ver en este momento. Es el acto de perdonarte a ti mismo por algo que todavía cargas. No una disculpa pública, no una confesión, no una conversación con nadie más. Solo tú, en privado, mirándote al espejo o sentándote en silencio y diciéndote, ya fue suficiente, ya me castigué suficiente por esto, ya cargué esto durante suficiente tiempo. Lo suelto. No tienes que convencerte de que lo que hiciste estuvo bien si no estuvo bien. No tienes que minimizar el daño que causaste, si es que causaste daño. Solo tienes que reconocer que continuar castigándote no repara nada, que el castigo perpetuo no produce ningún resultado positivo, que la culpa crónica no es responsabilidad, es autoflagelación, y que puedes elegir soltarla sin que eso signifique que olvidas la lección o que niegas lo que pasó. Soltar la culpa no borra el pasado, solo te libera del peso que has estado cargando innecesariamente, un peso que te está impidiendo ser completamente funcional en el presente. Este acto de autoperdón, cuando lo haces en privado, cuando lo haces sin necesidad de que nadie más lo valide o lo autorice, tiene un poder que se siente inmediatamente. Hay algo que cambia en tu cuerpo, una tensión que afloja, una carga que se levanta. No completamente de golpe, no de manera mágica e instantánea, pero algo se mueve, y ese movimiento es el inicio de algo importante. También existe otra práctica que quiero que consideres hacer a solas, sin decírsela a nadie. Decidir con exactitud qué tipo de vida quieres. No en términos generales, no con vaguedades bonitas sobre el bienestar y la felicidad, con precisión, en detalle, cerrando los ojos y construyendo esa imagen con todos los sentidos. ¿Cómo es tu entorno? ¿Cómo te sientes en ese entorno? ¿Con quién estás? ¿Qué haces todos los días? ¿Qué tipo de conversaciones tienes? ¿Qué tipo de energía rodea tu cotidianidad? ¿Qué contribución haces al mundo? ¿Qué te produce satisfacción genuina? Hazlo en silencio, sin que nadie intervenga con sus expectativas, con sus definiciones de lo que debería hacerte feliz, con sus visiones sobre lo que es el éxito o la buena vida. Solo tú y esa imagen. Solo tú construyendo esa visión desde adentro hacia afuera, desde lo que genuinamente resuena contigo, no desde lo que se supone que deberías querer. Y luego guárdala. No la compendias en las redes sociales. No la conviertes en una declaración pública de intenciones. Déjala vivir en ti como una llama interna, como un norte privado que orienta tus decisiones sin necesitar ser explicado ni justificado ante nadie. Porque hay algo en la claridad privada, en esa visión que solo tú conoces, que actúa como un imán, que comienza a organizar tus elecciones, tus acciones, tus respuestas al mundo, de maneras que a veces son casi imperceptibles, pero que con el tiempo producen una dirección poderosa, no de manera mágica, de manera humana. Porque cuando sabes con claridad a dónde vas, aunque nadie más lo sepa, tus decisiones cotidianas comienzan a alinearse con ese destino. Hay algo más sobre lo que quiero reflexionar contigo, y es la relación entre la soledad y la creatividad. Todos los grandes creadores de la historia, los que han producido obras que cambiaron el mundo, los que han tenido ideas que transformaron industrias o generaron movimientos, pasaban cantidades enormes de tiempo solos. No porque fueran antisociales,
no porque no valoraran la conexión humana, sino porque entendían algo fundamental. La creatividad genuina no es un proceso social, es un proceso íntimo, interior, que requiere el tipo de concentración y de libertad que solo la soledad permite. Cuando estás con otras personas, una gran cantidad de tu energía cognitiva está ocupada procesando la dinámica social. Estás leyendo expresiones, interpretando tonos de voz, calibrando lo que dices y cómo lo dices, gestionando la impresión que causas, respondiendo a las necesidades y expectativas del otro. Todo eso requiere energía, mucha energía. Energía que cuando estás solo queda disponible para otro tipo de procesamiento. El procesamiento profundo, el pensamiento que va en espiral, la asociación libre de ideas, la conexión inesperada entre conceptos que parecían no tener relación. Ese tipo de pensamiento, ese pensamiento que ocurre en la soledad, es el que produce las ideas realmente originales. No las ideas que ya existen y que solo reorganizamos de manera diferente, sino las ideas que sorprenden incluso a quien las tiene, las ideas que aparecen de la nada y que cambian la manera de ver las cosas. Si tienes algo que crear, si tienes algo que construir, si tienes una idea que quieres desarrollar, una de las mejores cosas que puedes hacer es proteger tiempo de soledad para hacerlo. No tiempo de aislamiento productivo en que estás rodeado de distracciones digitales, pero sin personas físicas presentes. Soledad real, silencio real. La oportunidad de que tu mente haga lo que sabe hacer cuando nadie la interrumpe ni la desvía. Lo que vas a descubrir, si le das la oportunidad, es que tu mente es mucho más creativa y más capaz de lo que crees. Que las soluciones que buscabas estaban ahí, esperando el espacio para aparecer. Que las ideas que necesitabas estaban disponibles, pero el ruido constante no las dejaba llegar. Existe una razón por la que las grandes revelaciones espirituales, filosóficas y científicas de la historia han ocurrido frecuentemente en soledad. Buda meditando bajo el árbol, Jesús en el desierto, Newton bajo el árbol de manzana, Darwin en sus largas caminatas solitarias, Einstein en sus experimentos mentales. No estaban buscando compañía en esos momentos, estaban buscando exactamente lo contrario. Estaban buscando el silencio, la soledad, el espacio interior donde las revelaciones pueden emerger sin interferencia. Tú no tienes que ser ninguna de esas figuras históricas para beneficiarte del mismo principio. El acceso a ese espacio interior, donde las cosas se clarifican, donde las respuestas aparecen, donde la creatividad fluye, no requiere ninguna capacidad especial. Solo requiere que te des el permiso de estar solo, en silencio, con suficiente regularidad como para que tu mente aprenda a ir ahí. Quiero hablar ahora de algo muy específico que puedes hacer a solas una sola vez, y que si lo haces de verdad, de manera genuina y sin decírselo a nadie, puede cambiar la trayectoria de lo que viene. Es una conversación contigo mismo, no una conversación mental, sino una conversación real, hablada, en voz alta, cuando estás completamente solo y sabes que nadie te puede escuchar. Cierra la puerta, apaga el teléfono, siéntate o párate frente al espejo si quieres, aunque también puedes hacerlo sin el espejo, y habla. Habla en voz alta sobre lo que realmente quieres, sobre lo que realmente temes, sobre lo que realmente te duele, sobre lo que en el fondo sabes que tienes que hacer, aunque te asuste hacerlo, sobre la persona que en el fondo sabes que eres, más allá de las limitaciones que te has impuesto o que otros te han impuesto. Habla sin censura, sin elegir las palabras, sin la preocupación de si lo que dices suena racional o coherente o apropiado. Solo habla y escúchate, porque en esa escucha, en ese acto de ser tu propio interlocutor honesto sin filtros, hay una claridad que pocas experiencias pueden darte. Te escucharás decir cosas que nunca te habías dicho conscientemente. Saldrán verdades que estaban enterradas. Y aunque algunas de esas verdades sean incómodas, aunque algunas de esas verdades exijan cambios que aún no estás seguro de estar preparado para hacer, el hecho de haberlas dicho en voz alta
de haberlas sacado del espacio nebuloso del pensamiento inconsciente y llevado al espacio concreto de las palabras pronunciadas, cambia algo. Las verdades que verbalizamos tienen más poder que las que solo pensamos. Tienen más claridad, son más difíciles de ignorar, y en la soledad, sin la distorsión que introduce la presencia de otra persona, esas verdades son completamente tuyas. No están moldeadas por lo que el otro quiere escuchar ni por lo que crees que el otro espera de ti. Son puras, son reales, son tuyas. Hagamos un ejercicio mental juntos. Imagina que durante el próximo mes decides hacer algo en completo silencio. No lo anuncias, no lo publicas, no se lo cuentas a nadie. Simplemente lo haces. Puede ser algo tan concreto como levantarte 30 minutos más temprano cada día para estar en silencio contigo mismo. Puede ser escribir en un cuaderno privado cada noche antes de dormir. Puede ser empezar a caminar sin auriculares, en silencio, dejando que la mente divague. Puede ser dejar de consumir opiniones ajenas sobre un tema específico durante ese tiempo y solo prestar atención a lo que tu propia experiencia te dice. Puede ser empezar un proyecto que has querido empezar durante meses o años, sin contárselo a nadie hasta que esté lo suficientemente avanzado. Lo que sea que elijas, hazlo en silencio, hazlo en privado, hazlo sin la necesidad de que nadie lo sepa o lo celebre. Y al final de ese mes, evalúa. No te estoy pidiendo que lo hagas de manera ciega o que sigas una práctica sin cuestionarla. Te estoy pidiendo que lo pruebes con suficiente seriedad como para poder evaluar si marca una diferencia. Y cuando llegues al final de ese mes con una experiencia real en lugar de una opinión basada en supuestos, entonces sabrás si esto tiene valor para ti. La mayoría de las personas que prueban algo así, con genuina apertura, se sorprenden. Se sorprenden de cuánto espacio puede crear en su vida un mes de mayor privacidad y menor exposición de sus procesos internos. Se sorprenden de la claridad que surge cuando reducen el ruido de las opiniones externas. Se sorprenden de la energía que se libera cuando dejan de gastarla en explicar y justificar y compartir todo lo que hacen. Y esa energía liberada tiene que ir a algún lado. Y usualmente va exactamente a donde se necesita. Existe una última cosa que quiero que lleves contigo de esta conversación, y es esta. Lo que haces a solas define lo que eres. No de manera punitiva, no como un juicio, sino como una descripción de la realidad. El carácter no se construye en los momentos públicos, se construye en los privados. La fortaleza no se prueba cuando hay apoyo, se prueba cuando no hay nadie. La integridad no existe si solo aparece cuando hay testigos. Y tú puedes elegir, comenzando ahora mismo, quién eres en esa privacidad. Puedes elegir el diálogo interno que tienes contigo mismo. Puedes elegir los actos que realizas cuando nadie te mira. Puedes elegir la calidad de tus pensamientos en el silencio. Puedes elegir la manera en que te tratas a ti mismo en los momentos en que no hay nadie más presente para ser testigo de ese trato. Y todas esas elecciones privadas, todas esas decisiones invisibles, todos esos momentos de soledad que navegas con integridad o sin ella, se acumulan, se suman, se convierten en quién eres. Y quién eres, inevitablemente, se convierte en lo que tu vida es. Hazlo a solas, no se lo cuentes a nadie, y observa lo que cambia. Hay algo más que necesito decirte antes de que terminemos, porque sería incompleto dejar esta conversación sin abordar uno de los aspectos más sutiles de todo lo que hemos explorado: la relación entre la soledad, la identidad y el miedo a perderse a uno mismo. Hay personas que evitan la soledad no solo porque se aburren, sino porque tienen miedo de lo que encontrarán si se quedan solos con ellas mismas. Tienen miedo de descubrir que no les gusta quienes son, que hay cosas en su interior que prefieren no ver, que hay una insatisfacción profunda que el ruido constante mantiene a raya. Y ese miedo es comprensible, es humano, pero hay que decirlo directamente. Evitar conocerte a ti mismo no hace que lo que temes desaparezca, solo lo pospone. Y lo que se pospone siempre regresa, usualmente en el peor momento posible,
con mayor intensidad de la que hubiera tenido si lo hubieras enfrentado directamente cuando era más manejable. La soledad honesta, la soledad que utilizas para mirarte con claridad, puede ser incómoda al principio. Puede revelar cosas que preferirías no ver. Pero también puede revelar algo mucho más importante, que eres más de lo que creías, que dentro de ti hay recursos que no sabías que tenías, que la versión de ti que has construido en respuesta a las expectativas del mundo no es la única ni la más auténtica ni la más poderosa. Porque en la soledad también descubres tus fortalezas reales, las que no necesitan validación porque las sentiste, las que no necesitan audiencia porque las viviste. Descubres tu capacidad de resiliencia, de creatividad, de profundidad, de amor propio, cuando finalmente te das el espacio para tratarte bien sin que nadie te esté observando. Y eso, esa automaestría que se construye en privado, esa intimidad contigo mismo que se desarrolla en el silencio, esa comprensión profunda de quién eres cuando nadie define por ti quién debes ser, es quizás el activo más valioso que puedes tener en esta vida. Ningún logro externo, ningún título, ninguna cantidad de dinero, ninguna relación, ningún reconocimiento puede darte lo que te da el conocerte profundamente a ti mismo. Así que hazlo a solas. Hazlo hoy. No lo postergues esperando el momento perfecto o las circunstancias ideales o el estado emocional correcto. La soledad está disponible ahora. El silencio está disponible ahora. La oportunidad de encontrarte contigo mismo existe en este preciso momento. Y no se lo cuentes a nadie. Al menos no todavía. Deja que sea tuyo. Completamente tuyo. Deja que crezca en el silencio que merece. Deja que se afiance antes de exponerlo al mundo, porque cuando algo se construye así, en privado, con paciencia, con honestidad, con la solidez de lo que no necesita aprobación para existir, tiene una calidad diferente. Tiene una durabilidad que lo que se construye a la vista de los demás raramente tiene. Lo que se activa cuando nadie está mirando es lo más real que tienes. Cuídalo, aliméntalo. Confía en él y deja que sea la base sobre la que construyes todo lo demás.